Pues ya pronto vamos a tener nuestro proyector. Ya se va a comprar la computadora. Ya la andamos buscando para que ya podamos tener nuestra proyección y poder cantar todos a nuestro Dios. ¿Cómo está? Bien, 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 bien. ¿Por qué está el himno que cantamos? Dice la parte del coro: y la vida vale más. ¿Y qué? Solo por Él. Quien le da valor a nuestra vida es Dios. Quien le da sentido a nuestra vida es Dios. Entonces, sin Dios, la vida no vale nada. Sin Dios, la vida no tiene sentido. Por eso es importante que mantengamos una relación íntima con Dios. Si no tenemos una relación íntima con Dios, hermanos, vamos a llorar amargamente. La relación más importante del ser humano, la relación más importante del cristiano, es la relación que tengamos con Dios. Pero si hay una fisura en mi relación con Dios, voy a tener grandes pérdidas. Mire, una fisura en nuestra relación con Dios, por muy pequeña que sea, va a ser muy desastrosa en nuestra vida, en la familia y en los hijos. Y una fisura en nuestra relación con Dios puede ser la falta de oración. Ya no vengo a orar. Mire, los miércoles de oración ya nos estamos quedando vacíos. Sí. Antes teníamos 3/4 casi lleno el templo. Ahorita con trabajos, la mitad. Venimos a orar los miércoles. Mire, el problema no es si vengo a orar o no vengo a orar. El problema es que si tengo una fisura en mi relación con Dios, voy a llorar amargamente. Y sí, puedo andar muy campante allá afuera. No fui a la oración. No fui al culto. Ya no leí la Biblia. Parece que todo está bien. Parece que no pasa nada. Pero de repente, grandes consecuencias. Mire, vamos a comenzar una serie que se ha titulado Una iglesia espiritual. Una iglesia que vive el evangelio, que no solo predica el evangelio, que no solo conoce el evangelio, que no solo canta el evangelio, que no solo se congrega en una iglesia. No, una iglesia espiritual es una iglesia que vive el evangelio. Para poder vivir el evangelio, tengo que tener una comunión íntima con Dios. Si no tengo una comunión íntima con Dios, tengo puro mero conocimiento de Dios. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo está? ¿Bien? ¿O hay una fisura en su relación con Dios? Vamos a ver la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versos del 54 al 62. Bueno, póngase de pie. Lucas capítulo 22, versos del 54 al 62. Mire, y ponernos de pie para leer la palabra de Dios es un honor. Es un acto de reverencia, es un acto de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, háblame, tú eres el Rey de Reyes, solo tú tienes palabras de vida eterna para mí, quiero recibir palabra tuya. Lucas 22, versos del 54 al 62. Y aquí vamos a leerlo, hermanos, desde el punto de vista de qué pasa cuando hay una ruptura en mi relación con Dios. Porque el apóstol Pedro tuvo una fisura, descuidó su relación con Jesucristo. Dice la palabra de Dios, verso 54, Lucas 22 dice:
Y prendiéndole, comienzo yo y usted sigue y al final nos unimos. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Todos. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque negó al Señor 3 veces. ¿Y por qué negó al Señor 3 veces? Dice el verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y qué? Es peligroso, muy peligroso seguir a Jesús de lejos. Mire, Pedro era un hombre de fe, mucha fe, grande fe. Él había dicho al Señor Jesucristo, Señor, mi vida dale por ti. Yo no te voy a abandonar, Señor. Aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Pero cuando vinieron por Jesucristo, Pedro se apartó y empezó a seguir a Jesús de lejos. Y vinieron las consecuencias. Padre, Señor, queremos pedirte que abras todo nuestro entendimiento, Dios. Que este mensaje, Padre, nos parta el alma, Dios. Nos parta el corazón, Dios. Haga mella en nuestra mente, Señor. Y Padre, ayúdanos a darnos cuenta si hay una fisura espiritual, si hemos dejado de seguir tus pisadas. Ayúdanos a darnos cuenta, Dios, si hemos dejado de vivir el evangelio, Dios. Ayúdanos a darnos cuenta, Dios, de nuestra condición espiritual. Ayúdanos a darnos cuenta, Padre, si hemos normalizado el pecado en nuestra vida, Dios, antes que sea demasiado tarde. Antes de que lloremos amargamente, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe cuál es nuestro temor? Cuando la gente o las familias empiezan a retroceder en su caminar con Dios. ¿Sabe cuál es nuestro temor? Cuando familias que antes venían ya no vienen. ¿Sabe cuál es nuestro temor? Cuando nos empezamos a enfriar. ¿A qué hora nos van a llamar? Si hay consecuencias.
cuando se rompe mi relación con Dios. Sí hay consecuencias cuando tengo una relación superficial con Dios. Sí hay consecuencias cuando soy un seguidor de Jesús solo por encimita. Sí hay consecuencias cuando no tengo un compromiso real con Jesucristo. Sí hay consecuencias. La Francia de Napoleón era invencible. Ellos derrotaron grandes ejércitos, tuvieron grandes victorias, grandes conquistas, grandes territorios, victoria tras victoria, victoria tras victoria. Jamás eran derrotados. Mire, ejércitos poderosos de varias naciones hacían alianza para derrotar a Napoleón, pero no podía. Napoleón derrotó la alianza de los ejércitos poderosos de Prusia, de Sajonia, de Rusia y de Australia. Eran invencibles y se sentían tan poderosos que en 1812 Napoleón y su ejército invadieron Rusia. Tuvieron un gran combate. Los rusos tuvieron que retroceder, pero llegó el feroz invierno y de los 600,000 soldados que llevaba Napoleón, solo le quedaron 10,000 soldados, porque hubo una ruptura en la cadena de suministro. Aquellos caballos de Napoleón que tiraban las grandes carretas donde llevaban los víveres, no podían caminar entre la nieve, patinaban, resbalaban y caían y no se podían levantar. Allí murieron, allí se quedaron estancados los víveres. Los historiadores dicen que ese poderoso ejército de Napoleón fue derrotado porque los caballos que tiraban las carretas con los víveres llevaban herraduras de verano y no herraduras especiales que se clavaban en la nieve. Así también es en nuestra relación con Dios. Mire, un pequeño descuido, una pequeña grieta en mi relación con Dios puede ser fatal. Sí, la Escritura dice que en Jesucristo somos más que vencedores. La Escritura dice, y gracias sean dadas siempre a Dios por medio de Jesucristo, que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Dice que Jesucristo vino para que tengamos victoria. Hemos tenido victoria sobre el temor, sobre la enfermedad, sobre la crisis. Por eso el apóstol Pablo escribió desde una prisión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Dios pelea nuestras batallas. Sí, Dios es el Dios todopoderoso. Pero si cuido mi relación con Dios, eso es fatal. Todo lo puedo perder por una pequeña grieta en mi relación con Dios. Mire, el pasaje bíblico que leímos es una advertencia que nos puede pasar si cuidamos, si descuidamos nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro, mire, lloró amargamente. El apóstol Pedro lloró amargamente porque dijo: por favor, con el niño, por favor, si algún día miren, nos pueden escuchar de allá atrás, por favor, no hay problema, podemos, amamos a los niños, queremos que estén aquí. Mire, el apóstol Pedro lloró amargamente, no porque tuvo un gran fracaso, no porque tuvo grandes pérdidas económicas, no porque le salió todo mal en la vida. No, él lloró amargamente
porque tuvo una fisura, una pequeña fisura en su relación con Dios. Y mire, así hay muchas familias llorando amargamente, porque no tengo una relación íntima con Dios. Puede tener el éxito que quiera, puede tener las bendiciones que quiera, puede lograr las cosas que quiera, pero si no hay una relación íntima con Dios, por las noches, en el día, dentro de mi corazón, dentro de mi alma, va a haber un gemir, va a haber un llanto, va a haber un dolor amargamente de decir: no estoy viviendo para Dios, no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy frustrado porque no tengo una íntima comunión con Dios. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema no es la crisis, nuestro problema no es la enfermedad, nuestro problema no es el adversario, no, nuestro problema es que dejé de tener una íntima comunión con Dios, dejé de amar a Dios como mi primer amor, dejé de amar a Dios como antes lo amaba. Ese es nuestro problema. Hoy vamos a ver, cuidando mi relación con Dios. Eso es lo más importante, que cuida su relación con Dios. Y ahí se desprende todo. Ese es el total de la vida. Eso lo es todo en la vida. Una relación con Dios. Si no tengo la relación con Dios, mire, soy el más miserable. No se puede. Así que, en primer lugar, para no llorar amargamente, cuide su relación con Dios. No siga a Cristo de lejos. No siga a Cristo de lejos. Es fácil seguir a Jesucristo de lejos. Sigo a Jesús de lejos cuando no tengo un compromiso con Él. Sigo a Jesús de lejos cuando no estoy siguiendo sus pisadas. Sigo a Jesús de lejos cuando no estoy obedeciendo sus mandamientos. Mire el verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿qué? De lejos. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Y así hay muchos cristianos. Pedro había caminado de cerca con Jesús 3 años y medio, convivió con él, comió con él, él durmió cerca de él, seguía sus enseñanzas, tenía una relación íntima con Jesús, tan íntima era esa relación que le dijo: Señor, mi vida la daré por ti. Pero comenzó a seguir a Jesús de lejos. Ya no muero por ti, Señor. Y así hay muchos cristianos siguiendo a Jesús de lejos. No tenemos un compromiso real con Jesucristo. No tenemos un compromiso real con sus valores. Solo soy un seguidor de Jesús de lejos porque no estoy viviendo el evangelio. Escucho el evangelio, conozco el evangelio, tengo el evangelio, pero no me ha marcado el evangelio. No estoy siguiendo sus pisadas, no estoy siguiendo sus mandamientos. Por eso, y solo por eso, y nada más por eso, hay mucha gente llorando amargamente. Porque nos desviamos del camino. Porque comencé a ser un seguidor de lejos. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que no es suficiente venir a la iglesia. Tengo que vivir el evangelio. No es suficiente ponerme cierta ropa. No es suficiente tener una Biblia. Tengo que comprometerme con Dios a vivir el evangelio. Mire, Pedro empezó a seguirle lejos.
Y después no tuvo ningún problema, ningún remordimiento, nada. No comenzó a seguir a Jesús de lejos y después no tuvo ningún remordimiento en negar a Jesús por primera vez en su vida. Él había dicho: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló hombre, ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre. Y él después no tuvo ningún otro problema en negarlo por segunda vez. Y después se le hizo algo común. Lo negó la tercera vez. Mire, cuando seguimos a Jesucristo de lejos, llega un punto de no retorno. Cuando sigo a Jesús de lejos, llega un punto en que ya no me importa mi condición espiritual. Me acomodo a la condición espiritual. Cuando sigo a Jesús de lejos, llega un punto en que ya no me escandaliza el pecado en mi vida, ya no me asusta el pecado en mi vida. Me acostumbré a esta apatía espiritual. Y después vienen las consecuencias. Voy a llorar amargamente. Es como aquella ranita que iba saltando y de repente dio un mal salto y cayó en una olla que tenía agua hirviendo. Y cuando la ranita cayó y sintió el agua hirviendo, dio otro salto y ¡pah! Salió. Al siguiente día iba brincando y dio otro mal salto. Cayó en esa misma olla, pero no estaba prendido el fuego. Estaba fresca, empezó a nadar tranquilo. No se dio cuenta que le prendieron fuego, que el agua empezó a subir la temperatura. No lo sintió el calor, siguió nadando. El agua hirvió y la ranita terminó quemada por el agua. Y así nos pasa. No, hombre, no pasa nada. No tengo comunión con Dios, pero no pasa nada. Voy a la iglesia cuando quiero y no pasa nada. Oro cuando quiero, leo cuando quiero y no pasa nada. Hasta que vienen las consecuencias. Lloro amargamente. Mire, hay unos pasos que todos damos para seguir a Jesús de lejos. Y el primer paso para seguir a Jesús de lejos es: ya no ore. No venga a los cultos de oración, no venga. Es como aquella iglesia que tenían cultos de oración fervientes. Oh, la gente no faltaba a la oración. Tenían que caminar, cruzar un camino donde pues crecía la hierba, pero de tanto que iban a la oración, pues ahí estaba el terreno limpio. No crecían las malas hierbas, podían ir, pero descuidaron la oración. Y se empezaron a dar cuenta pues que estaban pagando las consecuencias y dijeron: hay que volver a orar. Regresaron y el camino estaba lleno de malas hierbas. Cuando deja de orar, van a crecer las malas hierbas, van a crecer los problemas, van a crecer las dificultades, van a crecer las crisis. El segundo paso para seguir a Jesús de lejos es, mire, congréguese cada 15 días o cuando pueda. Tercer paso: no lea la Biblia. Quinto paso: no participe en los ministerios de la iglesia.
Sexto paso, no le hable a nadie de Jesús. Séptimo paso, júntese con los apáticos. 8 paso, llegue cuando terminó la alabanza. Paso 9, desobedezca a los líderes. Paso 10, enójese. Cuando le llamen la atención, enójese. Otro paso, platique durante el culto. A ver, allá arriba, álcenme sus manos los que están allá en proyección. Quiero ver sus manos libres de celular. Sí, porque aquí vemos celular. Otro paso, no cumpla con sus diezmos. Y terminará, mire, bien lejos, pero bien lejos del Señor. Comprométase a seguir a Jesús de cerca. En segundo lugar, para no llorar amargamente, no descuide su relación con Dios. Tenga cuidado con los fuegos del mundo. Tenga cuidado con las diversiones del mundo. Tenga cuidado con los placeres del mundo. Tenga cuidado con las actividades del mundo. La Escritura dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tiene que haber una diferencia entre la luz y las tinieblas. Tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entre el salvo y el no salvo. Hay una línea de sangre de Jesucristo que nos separa. La sangre de Jesucristo ha sido rociada en nosotros para santificarnos. Mira el verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿qué hizo? Se sentaron alrededor. ¿Y Pedro qué? Híjole. Pues ellos pueden encender todos los fuegos que quieran. Eran los que aprendieron a Jesucristo. A Jesucristo lo están juzgando en la casa del sumo sacerdote, allí en el patio. Y los que lo prendieron, ellos dijeron, vamos a encender un fuego. Se sentaron. Ellos pueden encender los fuegos que quieran, sentarse donde quieran, pueden encender el fuego de las drogas, el fuego del baile, el fuego del sexo, el fuego de la pornografía. Pero es el fuego de ellos. Aquí también hay fuego. Aquí también hay gozo. Y es el fuego de Dios. Así es la decadencia espiritual. Empiezo a seguir a Jesús de lejos. Y ya no hay diferencia entre los unos y los otros. Ya no hay ninguna diferencia. El apóstol Pedro no tuvo ningún problema en sentarse con ellos, en calentarse con ellos. Y esa fue su perdición. Mire, cuando comenzó el cristianismo aquí, teníamos mejores familias. Teníamos mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. ¿Y sabe por qué teníamos mejores familias? Porque el día del Señor era eso, era el día del Señor. Era el día de estar en la casa del Señor. Y aquí tenemos testimonios de que los padres y las madres agarraban a sus niños pequeños de las manos y decían,
vámonos al templo. Estuviera lloviendo, estuviera haciendo frío, hubiera problemas, hubiera crisis, ellos decían: es el día del Señor. Pero hoy es el día del chalet party. Hoy es el día de irme a pasear. Hoy ya no es el día del Señor. Ahora es el día de la diversión. Ahora es el día del placer. Ahora es el día de estar bien. Ahora es el día de la diversión. Mire, ¿sabe por qué el apóstol Pedro se sentó con ellos? Porque quería parecerse a ellos. Quería asemejarse a ellos. Quería ser como uno de ellos. Estoy siguiendo a Jesús de lejos, pero no quiero que me relacionen con Él. Quiero ser como uno de ustedes. Así que voy a hacer lo que ustedes hacen. Me voy a sentar donde ustedes se sientan. Me voy a calentar donde ustedes se calientan. Y muchos andamos así, bien campantes en los fuegos del mundo, bien campantes en las cosas del mundo. Tenga cuidado con los fuegos del mundo. Y en tercer lugar, para que no llore amargamente, no descuides tu relación con Dios. Mire, una pequeña fisura, un pequeño descuido en nuestra relación con Dios puede ser fatal. No necesitamos los grandes pecados, no necesitamos los grandes escándalos, no necesitamos las grandes blasfemias. Son pequeñas fisuras en nuestra comunión con Dios las que traen gran dolor. Nada nos puede lastimar tanto que seguir a Jesús de lejos. Mire el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, ¿lloró qué? Híjole. En el original griego dice que se sujetó el estómago, se dobló, se tiró en el suelo y ahí estuvo llorando amargamente de dolor. De dolor. Nadie sabía lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Era de noche. Nadie sabía ese profundo dolor. Nadie sabía lo que estaba pasando en su alma. Ahí lo vieron calentándose como si nada. Y Pedro lo quiso ocultar, porque él estuvo llorando amargamente varios días hasta que resucitó Jesucristo. Esos días estuvo llorando amargamente, lo disimuló, se fue a pescar como si nada. Pero esa noche salió de ese lugar revolcándose de dolor. Pedro había tenido otros fracasos. Había tenido grandes fracasos. Una noche, dice la escritura, que Pedro esa noche, y los que con él estaban, dice que no pescó nada. Pero sabe que Pedro, porque fracasó en los negocios, sabe que no se puso a llorar amargamente. Se puso a lavar las redes. Y sí había tristeza, sí había dolor, porque no había éxito en el negocio. Pero no había un llanto amargo. Y sabe que a veces estamos mal en nuestra condición espiritual, que lloramos tanto por el fracaso, lloramos tanto porque no pesqué nada, lloramos tanto porque no tuve ventas, que no lloramos por nuestra condición espiritual. Hoy no fui al templo, hoy no fui a orar, hoy no leí.
Esa noche de un gran fracaso, Pedro no pescó nada, trabajó toda la noche, pero no sacó ni un solo pez. Y hubo otra noche cuando Pedro fracasó terriblemente, cuando quiso caminar sobre las aguas. Él estaba lleno de fe, y de noche Jesucristo caminó sobre el mar. Era una tempestad, y Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda y yo me bajo de esta barca, Señor. Si tú eres, yo camino sobre este mar. Da la orden, Señor. Yo te voy a obedecer, yo te voy a seguir, Señor. Yo dejo mi comodidad. Y el Señor le dijo: Pedro, vente. Y fue un momento glorioso. Los vientos soplaban, las olas grandes, y Pedro caminando sobre el agua. Pero quitó la vista de Cristo y comenzó a hundirse. El Señor lo rescató. Pero nada le dolió tanto a Pedro que negar a Jesús. Nada. Todo por seguir a Jesús de lejos. Eso nos va a partir el alma. Eso nos va a traer el peor fracaso familiar. Seguir a Jesús de lejos. Termino con esta historia. Inglaterra se preparaba para una gran batalla, y allí estaba su gran rey, y él también fue a la batalla. Estaba en la línea de batalla, pero su caballo resbaló y cayó. Y la razón por la que el caballo resbaló y cayó fue porque le faltaba un clavo a la herradura. Un día antes de la batalla mandó su caballo con el herrero que le revisara las herraduras, que le pusiera nuevas. Lo hizo, pero le faltó un clavo. Y el rey dijo: no importa, vámonos, es un clavo nada más. Y por un clavo se perdió una herradura, y por una herradura se perdió un caballo, y por un caballo se perdió un rey, y por un rey se perdió un reino, por un pequeño descuido. Padre, tenemos fisuras, Dios, en nuestra comunión contigo, Dios. Algunas fisuras grandes, otras pequeñas, Dios. Póngase de pie ahí en su lugar, todos. Y allí dígale a Dios: quiero caminar contigo. Ahí dígaselo. No lo quiero pasar acá al frente, pero ahí dígale a Dios: Dios, muéstrame mis fisuras, Dios. Muéstrame en qué te he estado fallando, Señor. Muéstrame esas pequeñas cosas, Dios. Padre, tú quieres una iglesia espiritual, una iglesia que viva el evangelio, Dios. Y Padre, aquí estamos como iglesia, Dios. Queremos impactar el mundo, Dios. Pero no lo podemos hacer, Dios, si tenemos fisuras. Ayúdanos a confesar nuestro pecado delante de ti, Dios. Y ayúdanos, Dios, a tomar esas decisiones que nos acerquen a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse.